Bien, pues vamos a explicar en este vídeo cómo se descomponen vectores. Vamos a poner el ejemplo de un vector. Bien, vamos a empezar bien. Un vector vamos a llamarle B. Vamos a trabajar en dos dimensiones, por lo tanto, yo sé que este vector se va a poder en general descomponer siempre en sus dos componentes sobre el eje X y sobre el eje Y. La suma de esos dos vectores es igual a B. Bien, lo que más me va a interesar es que lo podemos expresar de esta forma en general, donde Y y J son los vectores unitarios sobre el eje X e Y. Recuerda que si yo tengo unos ejes, vamos a dibujarlos bien, vamos a dibujarlos, por ejemplo, un eje Y y un eje X, tal y así, tengo un eje X y eje Y. Esos vectores unitarios son este de aquí, vamos a dibujarles también bien y vamos a dibujarles en otro color. Este es el vector unitario Y, que siempre tiene el sentido positivo del eje y le define, y este es el vector unitario J, que siempre tiene en la dirección del eje Y sentido positivo. Entonces, este sería el vector unitario Y y este es el vector unitario J. Siempre tienen el sentido positivo. ¿Y quién es este Bx y este By? Son las componentes cartesianas, que son las que más me van a interesar. ¿Y eso qué son los módulos de los vectores Bx y By? No exactamente. La idea básica es que Bx va a ser igual al módulo de Bx con signo positivo si Bx tiene sentido positivo en el eje X. Y lo bueno de descomponer vectores es que al final, al hacer el dibujo, vas a verlo y vas a ver si lo has hecho bien o lo has hecho mal. B sub x será igual a menos el módulo de Bx si Bx tiene el sentido negativo y análogamente con la componente cartesiana Bi si Bi tiene el sentido positivo. Y Bi es igual a menos el módulo de Bi si Bi tiene el sentido negativo. Esto todo es muy sencillo, ¿no? Vale, pues esto hay que aprenderlo todo, como todo lo que vamos a ver en este vídeo. Esto es lo que hay que aprender, saber de memoria, esta expresión. Y utilizaremos siempre esta de aquí, pero sabiendo quién es quién. Sabiendo que estas son las componentes cartesianas, que significa esto que estamos viendo aquí, y que estos vectores I y J son los vectores unitarios I y J que estoy describiendo aquí. Vale, vamos a ver ya ejemplos. Vamos a trazar unos ejes. Siempre hay que trazar unos ejes. Si trabajas con vectores y quieres hacer cálculo vectorial, sumarles, restarles, es que es imprescindible dibujar unos ejes para poder definir sentidos, direcciones, todo. Muy bien, este es el eje X en general, este es el eje Y. Vamos al caso sencillo. Voy a dibujar 4 vectores, vamos a dibujarles de color rojo, dejarles un poquito más bonitos. Voy a dibujar un vector sobre, voy a dibujarle bien, un vector sobre el eje X, vamos a dibujar otro sobre el eje Y, vamos a borrar esta capa aquí, seguimos. Otro vector por aquí, fijaos los módulos, bueno, los estoy inventando un poco, ¿vale? Unos de módulo mayor, otros de módulo menor, me da igual. Vamos a ponerles nombre. A este que está sobre el eje X vamos a llamarle A. Ese sería un vector A. Este será un vector, le voy a llamar B. Este es un vector C. Y este es un vector B. Y dices, oye, lo quiero expresar en función
de las componentes X e Y. Fíjate, siempre que objeto y vamos a empezar por el vector A. Y oye, esto me has dicho que siempre lo voy a poder expresar con la componente cartesiana en X por el vector unitario Y más la componente cartesiana en Y por el vector unitario J. Siempre. Y es correcto. ¿Qué pasa aquí? Dices, oye, este vector no le tengo que descomponer. Está sobre el eje X. ¿Eso qué quiere decir? Que va a valer la componente cartesiana en X por Y más 0, porque no tiene componente en el eje Y, solo tiene componente en el eje X. Bien, ¿y quién es este AX? AX hemos dicho que es la componente cartesiana, que era igual al módulo del vector, en este caso la componente, fíjate que la componente en el eje X coincide con el vector, y podríamos decir aquí que si A es igual a AX más AI, en este caso, el vector A solo tiene componente X y coincide la componente con el propio vector, solo tiene componente en el eje X. Bien, entonces, como la dirección es del eje X y el sentido positivo, la componente cartesiana coincide con el módulo con valor positivo. Entonces, este vale el módulo del vector por el vector unitario Y. Ya le tienes preparado para operar con él, si tienes que sumar con otros vectores, restar, lo que sea. Esta es la expresión. Fíjate, el vector B, componente X por Y, perdón, componente cartesiana, vector unitario J. Te fijas y dices, oye, pero este no tiene componente cartesiana en el eje X, porque está sobre el eje Y, solo tiene componente Y. Y en este caso veo yo que la dirección y el sentido es positivo, luego coincidirá con el módulo del vector. Como antes, ahora el vector solo tiene una componente sobre el eje Y, en este caso. ¿Quién es C? Pues cualquier vector, componente cartesiana en X, componente cartesiana en Y, vectores unitarios. ¿Qué pasa? Que el vector C solo tiene componente cartesiana X. Y el sentido negativo luego será menos el módulo del vector por Y. ¿Y quién es D? Está bien si cogemos la rutina de hacerlo siempre igual. Ya cuando tienes ya más práctica, pues digamos que ya lo ves. Pero está bien siempre volver a lo básico. En este caso, el vector D solo tiene componente en el eje Y. Y esta es el módulo del vector con signo positivo o negativo. Miro el dibujo y digo, oye, D está en el sentido negativo, luego la componente cartesiana es menos el módulo. Y no se te olvide J. Fíjate que aquí, si nos fijamos en este vector, el vector unitario te indica la dirección. Aquí tienes el módulo y el signo más o menos delante te indica el sentido. Bien, casos muy sencillos. Vale, pues si son muy sencillos, no podemos fallar en ellos. Al final esto es sencillo, ¿eh? Borramos nuevos ejes, vamos a un caso más general. Vuelvo a dibujar unos ejes. X. Y. Vamos a poner el nombre. Siempre. Para que no nadie dude de quién es X y quién es Y. Vamos a dibujarnos el vector. Vamos a volver a dibujar en rojo el vector, pero en este caso no va a estar ni sobre el eje X ni sobre el eje Y. Un vector genérico, este de aquí. Le voy a llamar B. Y forma un ángulo phi con el eje X. Bien, ¿qué tengo yo que hacer? Siempre partir del dibujo. Una paralela al eje Y que corte el eje X y una paralela al eje X que corte el eje Y. Y ahora me puedo dibujar mis vectores componentes. Este va a ser la componente en el eje X
Y este que dibujo ahora es la componente en el eje Y. Y pongo los nombres. Este es B sub I y este es B sub X. Efectivamente vemos que la suma de los dos vectores componentes me da el vector B. Y ya sabemos que mi objetivo es calcular las componentes cartesianas. Vale, entonces ahora lo que tenemos que hallar es cuánto valen esos módulos de Bx y Bi. Porque estas componentes cartesianas que habíamos dicho que eran igual al módulo de Bx, si tiene sentido positivo, o menos el módulo de Bx, y lo mismo con Bi. Bien, pues para hallar la relación entre B, que nosotros en general sabremos cuánto vale el módulo de B, pero lo que me interesa ahora es descomponerle, entonces necesito saber los módulos de estos vectores. La relación es, oye, ¿cuál es el triángulo rectángulo aquí? Los rectángulos este de aquí. Fíjate que si tú trazas una paralela al eje Y que corta el eje X, por definición, aquí hay 90 grados, por ejemplo. Y entonces me dibujo. Le hago aquí otro dibujillo con ese triángulo rectángulo para verlo bien. Es muy importante hacerse estos dibujos, ¿eh? Si no, a ojo. Entonces, claro, tengo este triángulo rectángulo. ¿Y cuánto miden estos lados? Lo que miden los vectores. Y eso de lo que mide un vector, que es el módulo. Fíjate que la hipotenusa es entonces el módulo de B. El cateto contiguo a este ángulo es el módulo de Bx y el cateto opuesto es el módulo de Bi. ¿Cómo se define el coseno de un ángulo? Como el cateto C de coseno, C de contiguo. En este caso el cateto contiguo es B sub X partido de B, que es la hipotenusa, luego B sub X es B por el coseno de phi. Ya está. Como yo en mi problema sabré, me verán, o podré saber fácilmente cuánto vale el módulo de B y el ángulo phi lo veré por la figura, pues ya sabes cuánto vale este módulo. Y el seno de phi es cateto opuesto, en este caso B sub I partido de la hipotenusa. Luego el módulo de B sub I vale B por el seno de phi. Entonces, finalmente, vuelvo, si queréis los voy a escribir por aquí arriba, vuelvo a mi objetivo original, que le tengo aquí escrito, y digo, oye, pues el vector B es componente cartesiana Bx, que como tiene la componente Bx vector es positivo, tiene sentido positivo, pues será más Bx módulo, que es hallado B por el coseno de phi, por el vector unitario y, pues por el vector unitario. Más la componente cartesiana B sub I, miro el vector y digo, oye, tiene sentido positivo, entonces será más el módulo de B sub I, que hemos visto que es B por el seno de phi. No te olvides del vector unitario J. Todo coincide, veo el dibujo y digo, oye, el vector B se tiene que descomponer en dos vectores que tienen el sentido positivo, y al menos el sentido positivo del eje Y y positivo del eje X y positivo del eje Y. Es correcto. Vamos a ver un último ejemplo. Vamos a borrar todos y vamos a volver a construirnos los ejes. Vamos a dibujarlos de color negro. Muy bien. Eje Y, eje X. Y ahora vamos a coger un vector en el tercer cuadrante. Vamos a dibujar también de color rojo y vamos a decir que nuestro vector es este de aquí, por ejemplo. Y que el ángulo, ahora vamos a tomar como ángulo este de aquí, el que forma con el eje Y, por ejemplo. Entonces las componentes yo sé que tengo que trazar paralela a paralela. Bueno, me vais a permitir que eso sea una paralela, no lo es. Y aquí me dibujo entonces mis vectores componentes de este. Vamos a poner nombres.
Como antes, este le estoy llamando B en general. Esta es la componente Bx, porque es la que está sobre el eje X, y esta es la componente Pi, porque es la que está sobre el eje Y. Esto de aquí me sobra un poco ya, porque yo voy directamente aquí. Esto es lo que siempre, 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 siempre voy a buscar cuando descompongo un vector. Vuelvo a hacer la misma jugada, digo, muy bien, vale. Módulos de Bx y Bi. ¿Qué triángulo rectángulo? Este es el triángulo rectángulo, ¿no? Vamos a dibujarle. Fíjate. Me le pongo por aquí. Y aquí. Repito, fíjate que B sub I tiene la dirección del eje Y y esta línea de puntos es una línea paralela al eje X. Por lo tanto, por narices, este ángulo es de 90 grados. ¿Vale? Bien. Entonces me fijo en el dibujo y digo, oye, el ángulo phi es este de aquí. ¿Quién es la hipotenusa? B. Entonces esto es el módulo de B. Fíjate que ahora este es B sub I, módulo, y este de aquí es B sub X. Como antes, mire, oye, el coseno de phi, ese siempre es cateto contiguo, pero ahora ¿quién es el cateto contiguo a phi? B sub I. Y la hipotenusa es B. Luego B sub I es B por el coseno. Y el seno de phi es cateto opuesto, que en este caso es B sub X, partido de B. Luego B sub X es B por el seno de phi. Y digo, vale, ya tengo los módulos. Entonces, finalmente, recuadro y digo, oye, bueno, vamos a ver. B es la componente cartesiana Bx, que será el módulo de Bx. A ver, Bx, oye, cuidado, Bx tiene sentido negativo. Ah, pues es menos el módulo que acabamos de ver, que es B por el seno de phi. ¿Y qué más? El unitario Y. Y más la componente cartesiana en I, que es el módulo de BI. Ah, oye, cuidado, que BI tiene sentido negativo. Luego será menos B por el coseno de phi por J, no se te olvide. Esto quedaría menos B por el seno de phi y menos módulo de B, coseno de phi, J. Y dices, oye, miro el dibujo y digo, efectivamente, oye, la componente X tiene sentido negativo y la componente Y también. Digo, bueno, por lo menos eso está bien. Y sé quién es el dibujo y yo lo he hecho bien, pues ya está. ¿Vale? Pues con esto ya sabes descomponer vectores.